El misterio del Albertosaurio. Cazadores de fósiles. La cacería de Felipe Curie en la región Badlands por TV Padma. Búsqueda sin mapa. Hay muchos fósiles enterrados en las zonas áridas de Canadá. Allí vivieron más de 40 tipos distintos de dinosaurios. Felipe Curie tenía sed y estaba cansado. Era uno de los días más calurosos del verano de 1997. Él y su equipo buscaban fósiles de un dinosaurio llamado Albertosaurio. En las zonas áridas del occidente de Canadá hay muchas colinas. Felipe no sabía en cuál de ellas estaban los fósiles de Brown. Casi 90 años antes, un famoso cazador de fósiles llamado Barnum Brown había descubierto un yacimiento de fósiles en las zonas áridas del oeste de Canadá. Allí se encontraban enterrados muitos albertosaurios. Felipe quería encontrar ese lugar de nuevo. Era como buscar una aguja en un pajar. Brown no había trazado ningún mapa, ni anotado dónde había encontrado los fósiles. Felipe contaba con pocas pistas, solo unas cuantas anotaciones y 4 fotografías viejas. El descubrimento. Al equipo se le agotaba el agua. Todos volvieron al acampamento en excepción de Felipe, quien continuó con la búsqueda. Las moscas de arena y los mosquitos lo picaban y le dolía la cabeza. Ese día más temprano, Felipe había visto los restos de campamento de Brown. Sabía que los huesos tenían que estar cerca. Felipe intentaba encontrar el sitio donde estaban los fósiles del Albertosaurio que se veían en la vieja fotografía de Brown. Totalmente solo, Felipe subió otra colina. Se detuvo para contemplar una fotografía. Era igual a la escena que tenía frente a él. También pudo ver que unos años antes alguien ya había excavado en esas rocas. Felipe había encontrado el yacimiento de fósiles de Brown. Aunque la fotografía de Brown era vieja, Felipe podía ver que las colinas se veían iguales. En las colinas rocosas, los cortes o agujeros son pistas que indican que alguien podría haber excavado allí antes. Barnum é o caçador de huesos. Barnum Brown se criou em Kansas a fines del siglo XIX. Sua família extraía e vendia carvão. El pequeno Barnum viu um fóssil por primeira vez um dia em que el arado de la familia desenterrou um hueso acidentalmente. A partir de entonces se dedicó a estudiar los fósiles. Descubrió que le gustaba más desenterrar los huesos que estudiarlos en clase. Así que dejó la Universidad de Columbia para convertirse en cazador de huesos para el Museu Estadounidense de Historia Natural, American Museum of Natural History, en la ciudad de Nueva York. Brown se destacó encontrando fósiles. Henry Fairfield Osborn, el director del museo, decía bromeando que Brown podía olfatear los fósiles. Los periodistas lo llamaban el señor Huesos. En el Museo Estadounidense de Historia Natural de Nueva York, Brown ayudaba a armar los huesos que había encontrado.
hallazgo del primer T-Rex. Brown encontrou este esqueleto de Tyrannosaurus Rex em 1908. Se pode ver no Museu Estadunidense de História Natural. A princípios do século XX, Brown desenterrou um esqueleto de Tyrannosaurus Rex em Wyoming e depois outro em Montana. Foram os primeiros esqueletos de Tyrannosaurus Rex que se haviam hallado. Durante vários anos, Brown volvió a montanha em busca de fósseis. Muitas vezes, os fósseis que hallaba se encontravam aprisionados em roca dura e, em ocasiões, usava dinamita para extraí-los. Luego, em 1910, ocorreu algo terrível em sua vida. Faleceu sua esposa. Brown tentou superar sua tristeza caçando mais fósseis. Recorreu em balsa em canhão do rio Red Deer, em Canadá, onde acampou e começou a buscar huesos. Pronto hizo hallazgo surpreendente. Hallazgos de vários carnívoros. Em Canadá, Brown encontrou um lugar onde havia muitos esqueletos enterrados. Pertenciam ao Albertossauro, um grande dinossauro carnívoro. Era a primeira vez que alguém encontrava os huesos de tantos dinossauros carnívoros em um mesmo sítio. Brown desenterrou alguns de los huesos. Solo escreveu umas poucas linhas sobre seus hallazgos, pero não mencionou lo extraordinário que havia sido. Não dijo por que creía que havia tantos indivíduos de la mesma espécie juntos, ni dijo el posible significado que esse hallazgo. Los huesos de los albertosaurios fueron enviados ao museu e almacenados. Ali permaneceram durante muitos anos em um depósito en el sótano, junto a los fósiles de outros dinossauros. El albertosaurio se llama así porque los primeros fósiles de este dinossauro se encontraron en Alberta, Canadá. Uma família feliz. El albertosaurio formava parte de uma família de ferozes dinossauros carnívoros chamados Tyrannosauridos. El Tyrannosaurio Rex também formava parte de essa família. El albertosaurio era mais pequeno que el Tyrannosaurio Rex, pero era fuerte, podia ver e olfatear muito bem e tinha muitos dientes afilados. Suas mandíbulas enormes e poderosas podiam triturar os huesos. Ao igual que o Tyrannosaurio Rex, o albertosaurio vivia e caçava solo. Ao menos isso era lo que creíam os paleontólogos. Pero homem estava a ponto de cambiar essa forma de pensar. Ele tinha algumas ideias distintas sobre estas criaturas antigas. O Tyrannosaurio Rex tinha largo de 40 pés, 12 metros. O albertosaurio tinha largo de 30 pés, 9 metros. La duda de Felipe Correa. Em 1976, Felipe Correa leu lo que havia escrito Brown sobre esse lugar repleto de albertosaurios. En ese momento, la mayoría de los paleontólogos creía que los tiranosáuridos vivían solos, pero Felipe se preguntaba si era así, ¿por qué había tantos de estos animales enterrados juntos? ¿Habían muerto juntos? ¿Habían vivido juntos?
Ciertos dinossauros herbívoros habían vivido en grupos, quizás también lo habían hecho algunos de los carnívoros que los cazaban, pensó Felipe. Después de todo, era difícil cazar un grupo grande de animales si se estaba solo. Tal vez los albertosaurios cazaban en grupo. Sin embargo, Felipe estaba ocupado aprendiendo sobre muchos tipos distintos de fósiles y de dinosaurios. Durante muchos años dejó de lado sus dudas, tal como Brown había dejado de lado sus fósiles. El albertosaurio tenía alrededor de 70 dientes en sus gigantescas mandíbulas. Los huesos en el sótano. El Museo Estadounidense de Historia Natural, donde se almacenaron los fósiles de albertosaurio de Brown. Este fósil de un hueso del pie de un albertosaurio fue descubierto por Barnum Brown en Alberta, Canadá, y luego fue redescubierto por Felipe Corrier en la ciudad de Nueva York. Felipe volvió a pensar en sus dudas 20 años más tarde. Esta vez, sin embargo, sucedió algo que lo hizo ir a buscar las respuestas. Se encontró con unos huesos de albertosaurio en el sótano del Museo Estadounidense de Historia Natural, donde había trabajado Barnum Brown. Se dio cuenta de que esos huesos provenían de la zona árida de Canadá, donde Brown había estado buscando fósiles. Felipe se dio cuenta de que Brown había hallado ao menos 9 albertosaurios en un solo sitio. También se dio cuenta de que solo había tomado unos cuantos huesos de cada animal. Todavía había más huesos enterrados en la zona árida, esperando para ser descubiertos. Los huesos en las zonas áridas. Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Washington, Montana, North Dakota. Lugar donde Felipe redescubrió el yacimiento de fósiles de albertosaurio hallado por primera vez por Barnum Brown. Felipe descubrió más que huesos en el museo. También encontró los apuntes de Brown y una fotografía de su acampamento. Usando estas pistas, pudo hallar el yacimiento donde estaban los huesos. Sin embargo, encontrar el sitio no fue más que el primer paso. Felipe y su equipo trabajaron durante meses para desenterrar cada fósil. Había por lo menos 22 albertosaurios enterrados en las rocas. Una vez finalizado el trabajo, surgió una nueva duda. Encontrar tantos fósiles juntos probaba que los dinosaurios habían vivido, muerto e incluso cazado con un grupo. Felipe desenterrando huesos de albertosaurios en la zona árida. En la época de Barnum Brown, los cazadores de fósiles no siempre podían llevar buenos registros en la actualidad. Los paleontólogos registran cuidadosamente sus hallazgos con fotografías, dibujos, mapas e informes. Lo que pudo haber sucedido. Felipe sabía que podía existir otras razones para que esos fósiles estuvieran juntos. Sin embargo, muchas de estas ideas solo generaron más preguntas. Por ejemplo, quizá los albertosaurios habían muerto en arenas movedizas, pero otras especies de dinosaurios también podrían haber muerto en las arenas movedizas.
y Felipe había encontrado los fósiles de un solo tipo de dinossauro, el albertosaurio. Quizá los albertosaurios se habían reunido para poner sus huevos. Si había sido así, sin embargo, los fósiles deberían de haber tenido más o menos la misma edad y el mismo tamaño, pero Felipe había encontrado animales pequeños y jóvenes, además de animales grandes y viejos. La cacería de Felipe había terminado. Sin embargo, necesitaba más evidencia para demostrar que estos carnívoros habían vivido juntos. Nido reconstruindo de huevos de dinosaurio fosilizados. Los científicos saben que los dinosaurios ponían huevos porque se han hallado huevos fosilizados de vários tipos de dinossauros. Mas grupos de carnívoros. Rodolfo Coria desenterra dientes de uma mandíbula gigante de dinossauro. Felipe obtuvo maior evidência quando o paleontólogo Rodolfo Coria lo llamó por teléfono desde a Argentina. Él también había encontrado un sitio donde estaba enterrado un grupo de dinosaurios carnívoros, así que quizá fuera posible, después de todo, que los carnívoros vivieron en grupos. Los científicos hallaron más lugares donde había grupos de dinossauros carnívoros. Estaban por todas partes: Arizona, Montana, Dakota del Sur, Utah, Mongolia y Zimbabue. Felipe também analisou cuidadosamente as huellas de dinossauros carnívoros en el Canyon Peace River, em Canadá. Essas huellas mostravam que era possível que os dinossauros carnívoros se desplazaram em grupos. Ao estudar os fósiles, os expertos podem criar modelos como estes de albertosaurio de tamanho real. Cavar mais profundo. Houve dinossauros carnívoros que viviam e caçavam juntos? Os científicos todavia não estão seguros com respeito a los fósiles que han hallado. Não pode sino hacer conjecturas, que são juicios que estão basados solo em indícios u observações. Há outras perguntas sem resposta. ¿Por que murieron os albertosaurios de campamento de Brown? Que matou a tantos animales a la vez? Uma grande tormenta? Incêndio florestal? Felipe Coria disse que o paleontólogo é como detective. Hubo uma muerte misteriosa que nadie viu. Hace millones de años, usando pistas, los científicos intentan deducir lo que pasó, cómo pasó y por qué. Mientras aún haya fósiles por descubrir, la investigación continuará.